Hoy, en Racial, entrevistamos a Lucía Mbomío, una de las voces más importantes de la comunidad negra en España. Periodista de profesión, Lucía trabaja en el programa Aquí la Tierra y además colabora en diversos medios escritos y radiofónicos. También es escritora y acaba de hacer su segunda publicación, la novela Hija del Camino, después de su trabajo Las que se atrevieron. Hola Lucía. ¿Cómo estás? Acabas de publicar la novela Hija del Camino. La protagonista es Sandra Nom y básicamente lo que hace es buscar su lugar en el mundo, ¿no? Y creo que es una historia que puede tener una parte de realidad y yo querría saber qué tiene de realidad y qué tiene de ficción esta novela. La verdad es que está bastante mezcladito, no se trata de una autobiografía de ninguna de las maneras. De hecho, las personas que rodean a Sandra Nom, a la protagonista, no existen. La familia de Sandra Nom no es mi familia, las amigas que tiene tampoco. Los lugares que transita, sin embargo, sí son espacios por los cuales yo he pasado, ¿no? Y lo hice por varias razones, pero la más importante es que me resultaba mucho más cómodo a la hora de poder describir ciertos espacios, ¿no? Y bueno, algunas anécdotas sí son mías, otras anécdotas no son de nadie, otras son de personas que conozco. También tiene que ver el hecho de que en esta ocasión hable más de la búsqueda en el mundo, etcétera, etcétera, tiene que ver un poco con la evolución de mi activismo o del trabajo que hago antirracista, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque la palabra activista ya ha dejado de tener un poco de sentido, de tanto utilizarla se ha gastado. Pero pues al principio era con mucho más racismo, y ya llega un momento en el que a mí me preocupa más cómo nos afecta todo eso, cómo sentimos todo eso, de dónde sentimos que somos, hasta qué punto eso genera una desafección nacional, un desarraigo, un sentirte perdida, un necesitar una brújula, ¿no? Para saber dónde estás, dónde perteneces, si perteneces a algún sitio. Entonces, el tema de la búsqueda identitaria a mí ahora me resulta mucho más interesante. Y una de las cosas en las que tú insistes, ya fuera en tu trabajo como periodista, es en reivindicar el barrio, ¿no? El barrio como un espacio. ¿Y crees que por ejemplo, para una persona negra ese barrio es un entorno favorable o puede ser un entorno muy hostil? Claro, de hecho yo le llamo barrio, Alcorcón es un municipio, es una localidad, una ciudad de 170.000 habitantes o por ahí, o sea que no es un barrio de Madrid, pero yo le llamo barrio porque le estoy dando una carga emocional, ¿no? O sea, tiene que ver también con los afectos, con el espacio de reconocimiento y demás. Y yo sí me he sentido reconocida en Alcorcón, en el pregón, este año, pero antes de eso incluso, ¿no? O sea, yo sí me he sentido reconocida en Alcorcón, lo cual no significa que todo haya sido fantástico, porque no es verdad. O sea, no se puede idealizar los barrios. Yo he ido a la escuela pública, escuela de música pública, también en la escuela de idioma pública. El hecho de que nos encontremos, de que cohabitamos, coexistamos, incluso tengamos relaciones y a veces buenas, no significa que todo se vaya a curar y que ya es un arcoíris maravilloso donde todos somos unicornios y demás. No es así. Vimos precisamente en las últimas elecciones, las del 28 de abril, que en algunos barrios y en algunas ciudades, pueblos en los que había mayor presencia de inmigración, crecían mucho más los discursos racistas, ¿no? De partidos racistas y xenófobos. Eso nos choca, ¿no? Con ese promover esa cercanía, el conocerse, no choca directamente con todo eso, ¿no? Con todo ese auge de políticas y de retóricas racistas y xenófobas. No, lamentablemente no choca por lo que estaba diciendo. Primero, en los barrios muchas veces se busca un chivo expiatorio a los problemas económicos en lugar de arriba abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues es fácil culpar de los problemas a las personas que acaban de llegar, que no siempre pueden defenderse, los bulos se están colando a tope. Además, yo recuerdo cómo durante las elecciones de Brasil se hablaba un montón de los bulos en el bolsonarismo, ¿no? Y incluso con cierta superioridad, ¿no? De fíjate, se creen esto y lo otro. Allí. Bueno, pues aquí está pasando. O sea, yo he estado en la parada de La Blasa, que es el autobús de Alcorcón, del sur de Madrid, y cómo hablaban de los 631 euros que dan a las personas migrantes solo por el hecho de ser migrante. Con 48 céntimos. Totalmente, ¿no? Sí. Entonces, claro que se han colado y además es normal, quiero decir con muchas comillas, ¿no? Pero tiene cierta lógica
el hecho de que se cuelen ese tipo de discursos teniendo en cuenta que los problemas ahí pues arrecian más. Entonces, quien no sabe dónde buscar o no es capaz de pedir explicaciones arriba, pues siempre va a mirar hacia abajo y siempre va a culpar a las personas que están abajo. A lo largo del libro pues también cuentas algunas experiencias de Sandra Noom en las cuales se mezclan el racismo y el machismo, ¿no? Pues eres muy guapa para ser negra, ¿no? Y expresiones de ese tipo y situaciones así. ¿Crees que las reivindicaciones de las mujeres negras se están teniendo en cuenta, están formando parte de la sociedad ahora en movimientos como el 8M o en todo el movimiento feminista? Claro, las mujeres negras tenemos un cruzadito. Es evidente que las personas, cuantas más identidades que difieran de la norma, pues más problemáticas vamos a sumar. Yo sí creo que cada vez hay más voluntad de escuchar aquello que tenemos que decir. No siempre de entender, no siempre de interiorizar, ni de incluir en los discursos, ¿no? Mainstream. Me preocupa cómo se hace a veces, ¿no? El tema de que aparezcamos. Me preocupa que de repente se haga hoy vamos a hacer un especial de feminismos negros. E invitan a 2 mujeres negras y 364 días después vuelven a llamarnos. Venga, que otra vez toca. Hay una cosa que comentaste cuando presentabas al principio del libro, cuando lo lanzaste, y es que si no nos contamos, nos traicionamos. ¿Qué quieres decir con esa frase? Bueno, yo recuerdo que un día entrevistando a Shirley Campbell Barr, que es una escritora fantástica de uno de los himnos para mí de las mujeres negras hispanohablantes, rotundamente negra, un día le dije, oye, ¿por qué no escribir de otras cosas? ¿Por qué hablar siempre de negritud? Y me dijo ella que porque al menos en su caso lo consideraría una traición, ¿no? Porque siempre nos han contado. Y casi siempre nos han mal contado, además, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad de contar, ¿por qué no protagonizar nuestras propias historias? En tu Instagram tienes ahí unas historias destacadas que se llaman Maldita Televisión, ¿no? Y que tienes ahí como recopilados ejemplos de estos. Sí, pues sí, tengo esas historias porque lamentablemente sea con muchísima asiduidad, pero como digo, ya no me preocupa tanto solo lo que digan, sino cómo nos está afectando. Fíjate que llevo bastante tiempo dando charlas sobre medios de comunicación, representación de personas negras y tal, y normalmente me llaman de asociaciones de personas migrantes, o de instituciones que trabajan con inmigración, o de universidades incluso, pero rara vez de medios de comunicación. Entonces, ¿acaso pensamos que somos perfectos? ¿No tenemos capacidad de autocrítica? ¿Creemos que por el hecho de entrevistar a personas diferentes a nosotras ya es suficiente? ¿Qué hay del cómo? El cómo da igual, ¿no? Ahora vamos a empezar una pequeña prueba. He traído un par de titulares de medios de comunicación. ¿Un examen? Un pequeño examen, eso Vale. es. Y tú me vas a un poco contar tu opinión como periodista sobre estos titulares. Muy bien. El primero es el siguiente: Mariló Montero y el programa de Podemos. Abro comillas, esto no es como los negritos que vamos a darles dinero. Esa frase tan fantástica, Tan maravillosa. la utilizo precisamente en mis charlas. Claro, esto puede relacionarse con esas campañas del DOMUN, con las huchas, con las cabecitas jibarizadas, ¿no? Pequeñitas de los y las pobladoras del sur del mundo global. Y de cómo pues, ha habido una relación siempre de superioridad con respecto a ese sur global, ¿no? Y el siguiente titular es otro histórico, creo que para mal, que dice: los orines y escupitajos con ébola de inmigrantes que el Faro de Melilla no aclara en su portada. Lo del ébola fue brutal. Guinea Ecuatorial, que está como a 5.000 y pico kilómetros de aquí, unos 5.500, a unos 2.000, 3.000 kilómetros de los focos fuertes de ébola. Yo recuerdo que un montonazo de gente me preguntaba, bueno, ¿y tu familia qué? Pues, ¿te refieres a la de Segovia? Pues, porque vamos, o sea, está más o menos a la misma distancia que la de Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco más de lo mismo, África como un agujero de calamidades, desastres, guerras, enfermedades, mutilación genital femenina, machismo, homofobia, etcétera, y ya está. Y si tuvieras que recomendar a quien esté viendo esta entrevista 3 libros que te hayan marcado, que te hayan gustado mucho, que simplemente quieras que la gente pueda leer. Por el momento de mi vida en el que los leí, tanto Las venas abiertas de América Latina como de cómo Europa subdesarrolló África, todavía era jovencita y yo creo que estaba en la facultad o terminando el instituto,
para mí fueron súper potentes, rompedores, interesantísimos, cargados de datos. A mí me gusta un montón la historia y de repente como que te recoloca todo. Me parecieron muy potentes y soy súper chino-achevista. Entonces Todo se desmorona de Chinua Achebe me parece una forma bellísima de contar cómo fue la llegada de los ingleses a Ibolandia, a la tierra de los Ibos, en lo que ahora mismo sería Nigeria, y cómo supuso una ruptura brutal en las estructuras de esa sociedad, ¿no? Y lo cuenta a través de una familia. Y ya para terminar, ahora sí, te voy a pedir, mirad la cámara, algún mensaje, ¿no? que consideres que es el como mensaje central con tu libro y que quieras transmitir, ¿no? Que es lo que tú esperas transmitir y que la gente recoja con el libro este. Bueno, pues Hija del Camino al final es la historia de una persona cuya marcha comienza mucho antes de que naciera, porque comenzó cuando su padre salió de Guinea Ecuatorial. Incluso puede que comenzara antes, cuando los españoles llegaron a Guinea Ecuatorial, hasta antes, cuando los portugueses descubrieron, con todas las comillas, llegaron a Guinea Ecuatorial, ¿no? Y Hija del Camino lo que pretende es eso, ¿no? Hablar de cómo puedes sentirte en tierra de nadie, pese a haber nacido en un sitio, pese a tener a tus amigas allí, pese a tener tu vida, cómo puedes ser de ni para ti ni para mí, cómo al final aquí te sientes de allí y allá te sientes de acá, ¿no?